Seguimos en Colosenses capítulo 1, en la verdad sobre Yeshua. Vamos a dar lectura en Colosenses capítulo 1 desde el versículo 15 al 29. Vamos a estar estudiando esa porción de la palabra. Este capítulo nos ha mostrado muy lindas cosas acerca de las señales de una comunidad, de una congregación madura en la fe. Nos ha mostrado la verdad acerca de Yeshua, de la identidad de Yeshua, y va a cerrar el capítulo mostrándonos la verdad acerca de lo que significa Yeshua en nuestras vidas. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que todas las cosas en Él tienen sentido. Yeshua es quien mantiene el universo. Él es quien le da sentido. Lo más probable es que quizás no esté siendo Él el centro, y no esté siendo Él por quien todas las cosas subsisten. En el momento en que lo empezamos a desplazar, no le estamos dando el lugar que le corresponde, el lugar que su Padre le dio, el cual le dio toda potestad, toda autoridad. Si nosotros lo desplazamos, entonces nuestra vida deja de tener sentido. Verso 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este verso es clave, estimados hermanos. Esto que está escribiendo aquí el apóstol Pablo sí que es revolucionario para la forma de pensar de la época en la cual la escribió, porque dice que Él es la cabeza. ¿Qué entienden ustedes por cabeza? ¿Qué función tiene la cabeza en un cuerpo? La cabeza es la que dirige. Por eso es que en el momento en que con la cabeza algo anda mal, entonces todo el cuerpo anda mal. Resulta que en la época del Antiguo Testamento, el Tanaj, en la época antes de que se escribieran todas estas cosas, Dios les dictó sus leyes, sus mandamientos al pueblo de Israel por medio de un hombre llamado Moisés. Y él escribió toda la manera en que él quería que viviera su pueblo, a través de Moisés. Sin embargo, llegó un momento en que no solo se trataba de transmitir las leyes o los mandamientos al pueblo, sino de interpretarlos y de saber de qué manera aplicarlos. Entonces llegó el momento en que Moisés tenía ya los mandamientos, la ley, el estilo de vida que Dios quería que su pueblo viviera. Y cuando las personas tenían alguna situación de duda, alguna situación en la que no sabían cómo comportarse, acudían con Moisés. Y él era el que les decía qué hacer. Llegó un momento en el que él solo estaba haciendo eso, y estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas. Y llega su suegro, seguramente muy interesado en que su hija tuviera esposo para muchos años, va con Moisés y le dice: esto que estás haciendo es una locura, vas a desfallecer tú y va a desfallecer este pueblo. Te aconsejo que nombres algunas personas, algunos jueces que te ayuden a llevar esta carga. Tú le enseñas a ellos las leyes de Dios, los mandamientos, y cuando la gente tenga dudas, que vengan a ellos para las cosas sencillas, y ya para las cosas complicadas, que vengan contigo.
En base a esto, Dios estableció que cuando hubiera una situación difícil de interpretación de los mandamientos, fueran ante los jueces, ¿no es cierto? Llegó un momento en que los jueces eran los que establecían la manera de comportamiento del pueblo, porque el pueblo no tenía acceso a las escrituras. Pasó el tiempo y Moisés entrega la ley a los levitas. Es entregada después a los sacerdotes. Luego se le da a Josué. Josué la entrega después de mucho tiempo, allá en la época de los jueces, y llega hasta Nehemías, quien tenía los mandamientos y la ley. Pues era precisamente Nehemías, con Esdras y todos los de la gran asamblea, a quienes llamaban el Sanedrín. Ellos eran los encargados de dictaminar cómo tenía que vivir el pueblo. Pero ¿qué pasó con ese tribunal después de un tiempo? ¿Qué pasó en la época de Yeshua con este tribunal llamado el Sanedrín, encargado de enseñar las leyes al pueblo? Empezaron a hacer tratos con Roma, empezaron a confabularse con ellos. Había dos escuelas de interpretación, una escuela de un rabino llamado Hillel, la otra de un rabino llamado Shammai. Entonces los que estaban encargados de interpretar los mandamientos, la escritura, empezaron a corromperse, empezaron a llenarse de muchas tradiciones, empezaron a añadirle demasiadas cosas a la escritura, hasta que llegó el momento en que hicieron la vida espiritual muy, pero muy difícil. Empezaron a atar cargas a las personas demasiado pesadas, con las cuales llegó el momento en que el pueblo decía, esto está dificilísimo, muy difícil. Entonces era muy complicado este asunto, y justamente en esa época, en esa situación, es que surge el Mesías. Llega el Mesías a renovar las cosas, llega el Mesías a mostrar el propósito principal por el cual habían sido dados los mandamientos, y empiezan las fricciones con este grupo, y por eso se da todas las palabras que ustedes pueden leer en Mateo capítulo 23, y les empieza a decir a sus discípulos y a la gente cosas muy fuertes. Vamos a leer el capítulo 23, Mateo. Dice, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros hermanos, sois hermanos, y no llamáis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como a la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto era totalmente controversial y totalmente complejo para este tiempo, porque implicaba que se estaba rompiendo con el liderazgo que existía en ese momento. Y cuando llegan los apóstoles y Pablo les empieza a decir, Él es tu cabeza, y es más, no solo eso, Yeshua estableció a un grupo de apóstoles como los encargados de decir que era lo correcto para que la hora de que les empieza a predicar a todas las personas, como a los colosenses, donde la mayoría de las personas eran gentiles, lo que les estaba diciendo, cuando ustedes tengan algún tipo de problema, acudan a su cabeza y aquellos a que él les encargó este ministerio, los apóstoles. Por eso cuando Pablo va y predica, él se llama a sí mismo
Pablo, apóstol de Yeshua HaMashiach, o como lo conocemos en Occidente, apóstol de Jesucristo. Entonces hay un rompimiento en la vida de estas personas, en tu vida y en mi vida, en cuanto a la dependencia a las personas, porque generalmente nos es más fácil que cuando tenemos una duda ir a preguntar al pastor o al rabino o al sacerdote o a quien sea. Es nuestra tendencia, pero ahora lo que él está diciendo, él es tu cabeza, a él es al que tienes que acudir. No hay peor cosa que hacer a la gente dependiente de ti. Cuando tú te empiezas a poner en lugar del Señor, no te la vas a acabar, porque resulta que la gente ve que tú eres el que más sabe, el que más ha estudiado, y llegan y no pueden tomar ninguna decisión, por muy sencilla que sea, porque para todo van a acudirte a ti, para todo te preguntan a ti. Entonces, es tan liberador saber que Yeshua, Él es el mediador. Como dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, HaMashiach, Jesucristo, hombre. Entonces, se acabó el papa, se acabó el rabino, se acabó el sacerdote, se acabó el pastor, se acabó quien sea, el título que sea. Tenemos un solo mediador, tenemos una sola cabeza y en él estamos completos. ¿Qué significa el primogénito de entre los muertos? Pues que Jesús fue el primero en resucitar de entre todos los que estamos muertos en nuestros delitos y pecados para no volver a morir. ¿Ok? Sigamos leyendo la palabra. En Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yeshua hace una mención muy interesante a la obra de los Nicolaitas, y dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, dice allí en Apocalipsis 2:6. Nicolaitas viene de la palabra Nicao y Laos, que significa literalmente sacerdocio sobre los laicos. Yeshua aborrece las obras de los Nicolaitas, porque es precisamente para lo que él vino, para abolir un sistema sacerdotal, un sistema de mediadores y para que él sea el único mediador. Ninguna obra, ningún sacerdocio, absolutamente nada nos puede reconciliar con el Padre, más que la sangre de su cruz. Y por eso es que Pablo decía, no me interesa predicar de otra cosa, más que el Mesías y este crucificado, porque no me avergüenzo de este mensaje, porque es poder de salvación. Una vez que el mensaje pierde la cruz, una vez que el mensaje pierde la sangre de la cruz, ya no es mensaje, no tiene eficiencia, no tiene poder. Versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Qué significa que nos reconcilió por medio de su cuerpo de carne? Cuando Yeshua celebra la Pascua y toma el pan y lo parte, ¿se acuerdan que dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado? En su cuerpo de carne, en sus huesos, al ser quebrantado, al ser azotado, oprimido,
Él ahí llevó el castigo de todos nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué significa? Que todas tus culpas y todos tus pecados hayan sido pagados en su cuerpo. Esto implica lo más increíble que te puedas imaginar, que ahora Él presenta delante de Dios, Él te presenta delante de Dios, santo, sin mancha e irreprensible. La cosa más maravillosa de Dios es que Dios no te ve como eres, sino te ve cómo llegarás a ser. Versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La condición es siempre y cuando no me mueva de la fe, siempre y cuando no deje de creer que Él me amó hasta lo sumo, siempre y cuando no deje de creer, de saber y estar convencido de que Él dio su vida por mí. ¿Qué pasa en el momento que empiezo a pensar que depende de mí? Que todo depende de mí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? ¿Que alguien podría decir con toda sinceridad, yo en esta semana le he echado muchas ganas, que ahora sí estoy santo, ahora sí estoy sin mancha, irreprensible delante de Él? ¿Ustedes creen que nosotros podemos decir hacer esa declaración? En el momento en que tú y yo empezamos a confiar en nuestra carne, en ese momento es donde nos volvemos todo lo opuesto a ser irreprensible, porque todo depende absolutamente de Él. Versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mashiach por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí está medio confuso, parecería que le falta algo. Si vimos que Yeshua es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, el día de hoy, en el día de hoy, está, hasta el día de la fecha, ¿no? Yo hago una pregunta, ¿está completo el cuerpo del Mashiach, el cuerpo de Cristo como lo conocemos en Occidente? No, no está completo. Está en proceso de completarse. De hecho, Él dijo que la salvación vendría al pueblo de Israel, a los judíos, hasta que entrara la plenitud de los gentiles. Entonces, si se está completando, ¿qué dijo Él? Todo el que quiera vivir piadosamente, vivirá persecución. Todo aquel que confía en mí va a ser afligido a través de muchas tribulaciones. Entonces, no es que le falte a Yeshua, su obra está completa ya, pero nosotros tenemos que ser perfeccionados de igual manera que Él. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Para que una vez que se complete el cuerpo, nosotros podamos identificarnos con sus sufrimientos, nosotros podamos haber entendido lo mismo que Él padeció. Por eso que cuando los apóstoles los azotaban y los rechazaban, se gozaban de haber sido tomados por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Así que cuando usted y yo estamos padeciendo juntamente con Él, cuando usted y yo sufrimos, cuando a usted y a mí nos rechazan por lo que creemos, entonces estamos también completando la plenitud de su cuerpo. Versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros,
para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué es un ministro? De acuerdo a la Biblia, un ministro es el primer servidor, es un servidor. Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio es simplemente algo que no se había revelado antes y que ahora se ha dado a conocer. ¿Cuál es este misterio de lo cual hemos hablado todo este mensaje y es el mensaje central de esta charla? Recuerda, el misterio es el Mesías en vosotros. ¿Qué significa aquí la palabra en? Significa dentro. El Mesías dentro de ustedes, dentro de nosotros. ¿Cuál es el mensaje más apasionante de esto? ¿Y qué más puede sacudir tu vida? ¿Qué misterio no se había revelado antes? Antes la gente sabía que hacer por medio de lo que les enseñaban los rabinos, los jueces de Israel, pero ahora el misterio consiste en el Mesías, que el Mesías está dentro de ti, de usted, en que ahora puedes acudir directamente a Él para que te explique todas tus dudas. Por eso es que Él les dijo, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, como dice en Mateo 18:18. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ustedes permitan será permitido, lo que prohíban será prohibido, lo que ustedes digan yo lo voy a respaldar. Yo les voy a dar potestad para que abran el reino de los cielos. Yo les voy a dar las llaves del reino. Esto está muy, pero muy impresionante. Y lo más increíble de esto es que Dios les dio esto a simples pescadores, a gente no muy preparada en estudio, a la gente más inculta e ignorante. Por eso que cuando llegan estas personas y hablaban con denuedo, al escucharlos, se daban cuenta de una cosa: habían estado con Jesús o con Yeshua. Esa es la gran diferencia, es unción que viene del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 28 y 29 que dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en el Mesías Yeshua a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Shalom.